Boreal Televisión presenta. Saludos amigos, a partir de este momento inicia Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Muchos temas, muchas noticias, muchos acontecimientos importantes acontecidos en el país y el mundo. Bueno, hoy amanecemos prácticamente con un escenario de guerra entre Ucrania y Rusia, los países que durante los últimos días ha mantenido relaciones tensas ya por orden del presidente ruso Vladimir Putin. Se ordenó el desembarque de tropas en Ucrania y se han producido enfrentamientos ya. En el transcurso de este programa vamos a estar ofreciendo algunas informaciones respecto a esos escenarios de guerra que ya han empezado a librarse en Ucrania tras la invasión de Rusia. Mientras tanto, el Vaticano está pidiendo diálogo para evitar el horror de la guerra. Señores, todos conocemos las secuelas dejadas por los escenarios de guerra en el mundo. Ha sido traumático la secuela que ha dejado las diferentes guerras que se han escenificado a nivel mundial. Y está muy fresca en la memoria de nosotros, aunque hace muchos años, las tensiones que se vivieron en Vietnam, cuando Estados Unidos bombardeó a Vietnam, donde todavía varios años después hay un núcleo importante de la población de Vietnam, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Allá todavía hay seres humanos padeciendo por los efectos de las bombas atómicas que se lanzaron allí. Eran otros tiempos. Y hoy tenemos condiciones para que se den situaciones mucho más catastróficas que las que se dieron en Vietnam. Imagínense que hay escenario de guerra montado en el mundo con bombas de hidrógeno, los famosos neutrones, que Estados Unidos lo tiene y que nunca lo ha utilizado. Prácticamente montó la guerra virtual, llamada Guerra de las Galaxias. No sé si mantiene eso, me imagino que sí. Pero lo que hay que resaltar en este momento es que ante esa actitud de Rusia, Estados Unidos todavía manifiesta que no está en eso, que no está en guerra. Mientras tanto, la OTAN, que es el ejército poderoso de Estados Unidos y sus aliados, el Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Canadá, España y todos esos países, entonces sí ya está el ejército de la OTAN bordeando la costa del norte, allá en Ucrania. Vamos a pedirle a Dios que las tensiones bajen, porque el mundo podría verse envuelto en una crisis mucho más profunda todavía. Lamentable. Y hoy, la prensa escrita, radial y televisada del país y el mundo solo hablan de esa noticia. Esa es la principal noticia que está reseñada en los principales diarios del país, medios televisivos, radiales y redes sociales, que es mucho más, tienen mucho mayor difusión todavía que los medios de comunicación tradicionales. Entonces, ojalá se le puedan oírle al Papa este pedido, al Papa Francisco, que ha dicho que deben bajar las tensiones y que se aplique la palabra alemana que decía
que esta misma, la palabra, tiene más fuerza que el disparo de un cañón. Ojalá se puedan sentar, limar asperezas y ver cómo ponen por encima los intereses colectivos, por encima de los intereses particulares. Ojalá pueda ser, si no estaríamos en la antesala de una guerra mundial de impredecibles consecuencias. Entonces, Rusia, que desde los tiempos de la perestroika, ¿sabes lo que es la perestroika? Aquellos años cuando el comunismo tenía grandes arraigos en el mundo, los tiempos de la cortina de hierro se llamaban, los tiempos de Lenin y los gobiernos rusos del comunismo en aquellos años, ya desde ese momento se significaban intervenciones de Rusia a países cercanos, ¿verdad? Lo duro del caso en este escenario que analizamos es que Ucrania es miembro de la Organización de Naciones Unidas, miembro de la ONU. Y entiendo que en un escenario como este, posiblemente, vendrá una reacción de las Naciones Unidas, independientemente de las decisiones unilaterales que va a tomar Estados Unidos con sus aliados que lo han acompañado en todos los escenarios de guerra del mundo. Donde quiera que Estados Unidos promueva una guerra, ahí están sus aliados, el Reino Unido y otras potencias que siempre andan juntos en estos propósitos. El precio del barril de petróleo supera los $100 por la tensión entre Estados Unidos, entre Rusia y Ucrania. Por la tensión entre Rusia y Ucrania. Oiga esto. Está superando la barrera de los $100 y nosotros ya tenemos que empezar a preocuparnos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no somos un país productor de petróleo. Nosotros no tenemos petróleo. Y el petróleo que se consume en el país, los derivados, la gasolina, el gas propano, el gasoil, el full oil, en otros combustibles más, son derivados del petróleo que he comprado en el mercado internacional, he importado a este país. Vamos a llegar a una situación bien tensa y ojalá se pueda resolver este conflicto sin que llegue a mayores consecuencias, porque nosotros vamos a sufrir grandemente. Esto ha provocado tensión en el gobierno dominicano. El gobierno dominicano está tenso frente a esta situación y es para preocuparse y todos los ojos del mundo en este momento están atentos a lo que pasaría en ese escenario entre Ucrania, Rusia y un tercero que posiblemente podría ser Estados Unidos. Posiblemente, porque aun cuando todavía no ha manifestado que va a intervenir en la guerra, ya ha impuesto sanciones económicas contra Rusia y el poderoso ejército de la OTAN bordeando todas las costas del norte del país europeo, en Ucrania. Bueno, un dirigente comunitario de la zona suroeste de Santiago ha denunciado la difícil situación por la que atraviesa la avenida Antonio Guzmán. Ha dicho que esta carretera se convirtió en altamente peligrosa para transitar por ahí. Muy peligrosa. Entonces, partiendo de esta realidad, él ha hecho una declaración haciendo un llamado al gobierno para que inicie la ampliación de este tramo carretero. Nosotros tenemos varias imágenes en fotografía que nos envió el dirigente comunitario de ahí de la zona suroeste de esta ciudad de Santiago. Muchos accidentes de tránsito, accidentes que han sembrado
luto, terror, dolor, muerte, sufrimiento y de manera muy especial en ese tramo carretero que ustedes ven ahí, en ese que está en pantalla. Ese es el tramo que está comprendido entre el Instituto Superior de Agricultura, la Universidad ISA, hasta llegar al populoso sector de Barrio Lindo La Herradura. Ahí es difícil transitar, muy estrecho, poca señalización, no hay reductores de velocidad y ya son muchas las personas que han fallecido en esa intersección. Por lo que está hace un llamado al gobierno para que continúe los trabajos, porque ya el presidente Luis Abinader había anunciado la intervención de la avenida Antonio Guzmán, pero parece que van a esperar que mueran varias personas en accidentes de tránsito ahí para después intervenir. Qué lamentable. Dice que faltan puentes peatonales, reductores de velocidad, pasos a desnivel, ampliación a 2 carriles, entre otras medidas importantes que hay que tomar ahí para evitar que se sigan produciendo accidentes de tránsito que ya han marcado la vida de muchos ciudadanos de esa zona, muchos habitantes y varias familias hoy con luto, dolor y sufrimiento por esos acontecimientos. Así es que ojalá el presidente pueda escuchar este llamado que hace ese dirigente comunitario de la zona suroeste de esta ciudad de Santiago. Así es. La acción rusa en Ucrania fue posible por la debilidad de Estados Unidos, dice el Donald Trump. Bueno, entonces vamos a analizar este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.